Prevenir la maternidad adolescente se ha vuelto una de las principales prioridades del gobierno en materia de salud pública. Así quedó demostrado el martes cuando el ministro Jorge Basso lanzó un plan de prevención del embarazo adolescente acompañado de los titulares de ACE, de los Ministerios de Educación y de Desarrollo Social, de la ANEP, el INAU y la OPP. La propuesta, centrada en anticoncepción y educación, se basa en datos recogidos en un informe de la Universidad de la República titulado Maternidad en adolescentes y desigualdad social en Uruguay, que hace hincapié en la incidencia socioeconómica del fenómeno y da cuenta que de los 48.000 niños que nacen en Uruguay cada año, casi 8.000 tienen madres adolescentes. He sido una estrella fría y al alba. Para hablar de este tema estamos en contacto con la psicóloga y doctora en Ciencias Sociales, Alejandra López, una de las coordinadoras, además del informe de la Universidad de la República. Quieta roca y herida de sol, canté y derramada en el río. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Antes de entrar en profundidad en los aspectos que revela el informe, expliquemos un poco de qué se trata este estudio que hicieron y cómo se realizó. Sí, este es un estudio que realizamos en el marco del núcleo interdisciplinario sobre adolescencia, salud y derechos sexuales y reproductivos. Este es un núcleo del espacio interdisciplinario de la Universidad de la República que concentra, nuclea a docentes e investigadores de 3 servicios de la universidad, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Medicina. Y una de las primeras cuestiones que nos planteamos fue continuar en el estudio, porque en realidad ya lo veníamos haciendo sobre todo de Facultades Sociales y de Psicología. Ya veníamos hace muchos años estudiando sobre cuestiones vinculadas a la adolescencia, a la salud sexual y reproductiva, con foco en el tema de la maternidad temprana y de la paternidad también en adolescentes. Entonces decidimos avanzar en la investigación que hace cerca de 20 años que se viene realizando y mirar, específicamente nos interesaba mirar la expresión territorial de la maternidad en la adolescencia. Ahora después en todo caso les cuento un poquito esto a qué se refiere, pero básicamente lo que hicimos fue por un lado volver a procesar y analizar las fuentes disponibles de información que tenemos, el Censo Nacional de Población del año 2011, las encuestas nacionales de juventudes del año 2008-2013 y otros estudios que hay en el país a nivel estadístico, procesar algunos datos, aprovechar más esas bases de información muy importantes que tenemos y a su vez realizar un estudio de corte cualitativo, es decir, ir al encuentro sobre las experiencias de las propias adolescentes que son madres y aquellas que no lo son, pero que viven todas en contextos críticos, con necesidades básicas insatisfechas según los datos del último Censo Nacional, ir al encuentro y al diálogo con varones adolescentes de esos mismos territorios y con actores locales que trabajan en esos territorios con población adolescente. Vayamos a los principales datos que recoge el trabajo. Si hablamos de maternidad adolescente, podemos resumir que Uruguay tiene números altos en comparación al promedio de la mayoría de las regiones del mundo, pero está algo por debajo del promedio latinoamericano. ¿Qué dicen ustedes a propósito de esos números generales con los que se encontraron y cómo han venido evolucionando? Sí, el fenómeno de la maternidad en la adolescencia es un fenómeno que no es solamente del Uruguay, en América Latina es un tema que también está en la discusión regional. Uruguay tiene niveles altos. Es decir, el país ha bajado lo que se llama la tasa global de fecundidad, es decir, las mujeres uruguayas en general tienen menos hijos, pero sin embargo esa tendencia de descenso en la fecundidad no se expresa en el grupo de adolescentes. Hay lo que se llama una resistencia a la baja. Por lo tanto, las adolescentes como grupo etario contribuyen hoy en mayor medida a la tasa global de fecundidad del país. Como ustedes decían, más o menos están en el entorno de los 8.000 niños que nacen, 8.000 niños que nacen en Uruguay por año, corresponden a madres entre 10 y 19 años, de un total de aproximadamente 45.000 niños. Estamos frente a un tema que lo que nosotros resaltamos, y de ahí el título del libro, que lo vincula claramente a una expresión de la desigualdad social, y queremos señalar por qué esto es así, digamos.
Por un lado, porque las causas estructurales y cuáles son los factores estructurales que inciden en que una adolescente entre 10 y 19 años, frente a un embarazo no intencional, no buscado, porque este es un dato muy importante. Sí, ese es un dato que vale la pena remarcar, ¿no? En el estudio ustedes revelan que el 70% de las madres jóvenes preferiría ser madre más adelante en el tiempo, o sea, que no era algo buscado. Sí. En general, los datos que nos aportan varias fuentes muestran que las adolescentes, cuando se les preguntan si hubieran preferido tener su primer hijo más tarde, ese es un porcentaje muy alto, en torno del 70%. Nosotros definimos el fenómeno como de embarazos no intencionales, que luego se acepta continuar en su gran mayoría, pero que no fueron previamente buscados, esperados, planificados, en fin, una serie, sino que, bueno, el embarazo ocurrió producto de las circunstancias, y en ese contexto, también producto de las circunstancias, se lo acepta y se lo continúa, digamos, ¿no? Entonces, pero hay cuestiones que hay que tener claras, y es que la fecundidad en adolescentes en nuestro país se concentra en los sectores más vulnerables, donde están las necesidades básicas insatisfechas más marcadas. Sí, ¿qué detectaron a propósito de eso específicamente? Bueno, si uno lo mira, por ejemplo, a nivel territorial, las diferencias son enormes, ¿no?, entre los barrios de Montevideo o incluso dentro del país. Por ejemplo, a nivel nacional, sí, Uruguay tiene como país promedialmente una tasa de fecundidad en adolescentes de 58, 59 cada 1000 adolescentes, es decir, 58 adolescentes cada 1000. A nivel de Río Negro, Durazno, Artigas, Salto, Cerro Largo, esa tasa se ubica entre 70 y 86 por 1000. Son 20, 25 puntos porcentuales más, y esto lo ubica cercano a promedios, por ejemplo, de la región de África. Si nosotros miramos al interior de Montevideo, tenemos barrios donde el promedio de hijos, el porcentaje de adolescentes que son madres, como por ejemplo Casaballe, es del 17%, Jardines es del 9%, Carrasco es del 0%, Pocitos es del 0,5%. Es decir, tenemos brechas, distancias muy importantes, no es una distribución homogénea de la situación, se concentra claramente en los sectores donde hay mayores vulnerabilidades, mayores dificultades de acceso a derechos, de acceso a oportunidades, y cuando observamos, por ejemplo, cuáles son, digamos, las derivaciones que esto tiene, fíjense ustedes que el 70%, hay otro dato que es importante, y es que el 70% de las adolescentes dejó de estudiar antes de estar embarazada. O sea que eso nos da un poco la idea de que el embarazo no es el motivo por el cual interrumpieron sus estudios, sino que ya previamente se habían desvinculado de... Porque eso es un preconcepto que se puede tener, ¿no? Que bueno, dejan de estudiar porque quedan embarazadas. No, ya se habían desvinculado del sistema educativo. Exactamente. Acá hay un tema central, y es que el sistema educativo no ha logrado retener a las y a los adolescentes, ¿no? Y el embarazo es producto de esa desafiliación educativa. Sí. Después aquellas que continúan estudiando, cursando un embarazo, después tienen otras dificultades de continuación de los estudios, pero la gran mayoría estaba por fuera del sistema educativo cuando se embarazó. Alejandra, ¿y qué otras causas encontraron ustedes en el embarazo no deseado? Bueno, a ver, hay algunas cuestiones que tienen que ver con los grandes números, y hay otras cuestiones que tienen que ver con cómo las propias personas interpretan lo que les pasa, ¿no? Que para nosotros es muy importante también escuchar, ver qué es lo que dicen las propias adolescentes, los actores que trabajan con ellas. A ver, muchas de estas adolescentes, por supuesto, siempre hay que tener cuidado con las generalizaciones, pero muchas de estas adolescentes son adolescentes que desde muy tempranas edades, desde niñas,
han asumido un papel de cuidado de los otros dentro de su hogar. En general son niñas, adolescentes que cuando niñas asumieron la crianza de sus hermanos. En el relato de las adolescentes esto es permanente, digamos, forma parte como del paisaje humano en el cual han vivido. Es decir, la maternidad se impone como un camino natural, si se quiere, esperable tempranamente. Muy habitualmente son sus propias madres fueron madres adolescentes. Hay una reproducción, si se quiere, una pauta reproductiva. No hay el valor de la educación no está dentro del horizonte de posibilidades, de ideales, de intereses. La educación no se la visualiza como una vía para el logro de su desarrollo, del desarrollo a futuro. Entonces hay así una serie de cuestiones que tienen que ver también con los ideales, con las expectativas de desempeño, con modelos de género, sobre la maternidad, la paternidad, el ser mujer, el ser varón, qué es lo que se espera en la comunidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el uso de métodos anticonceptivos, tanto en lo que tiene que ver con educación, con acceso, con hábitos de uso? No, mira, los métodos anticonceptivos, las adolescentes lo usan de manera muy irregular, de manera discontinua, de manera, por momentos, con fallos en el uso. En general hay mucha dificultad. Pensemos que se trata fundamentalmente de estudiantes que no están de adolescentes que no están en el sistema educativo, con lo cual el acceso a la educación sexual no pasa por ahí. La fuente de información de sexualidad fundamentalmente son las propias madres. El uso de los servicios de salud es muy bajo. Ahí hay un tema que el sistema de salud va a tener que trabajar de una manera muy intensa, que es cómo se reconfigura, se reconstruye para tener un vínculo con la población adolescente más próximo, para ir donde está la población adolescente y no para que los adolescentes vayan a los servicios de salud. Y en general, entonces, el uso de los métodos es muy discontinuo y tiene estas características. De los 48.000 niños que nacen en Uruguay cada año, casi 8.000 tienen madres adolescentes, quienes, a su vez, residen mayoritariamente en zonas de bajos recursos. Los datos preocupan al Ministerio de Salud Pública, que esta semana presentó una estrategia para bajar la tasa de embarazo no deseado entre las menores de 18 años. En la entrevista central de hoy estamos conversando con la psicóloga Alejandra López, una de las coordinadoras del informe sobre maternidad adolescente en el que se basó la propuesta lanzada por el gobierno. Alejandra, nos habíamos quedado en un aspecto que parecía importante profundizar, ¿no? Que es, tú nos hablabas de los métodos anticonceptivos, la utilización de los métodos anticonceptivos y cómo se negociaba el uso en la pareja, ¿no? Sí, a ver, nosotros hay una cuestión que enfatizamos a lo largo del estudio, es una... Así como decimos, estamos frente a un fenómeno multicausal, multifactorial, que hay que analizarlo en su complejidad, también decimos, estamos frente a un fenómeno que es relacional, es decir, las adolescentes no se embarazan solas, se embarazan en contexto de relaciones amorosas, sexuales, donde participan los varones, y nos parece muy importante darle visibilidad precisamente al lugar de los varones y a la responsabilidad también de los varones en estos procesos, para ubicar que estamos frente a una cuestión, insistimos, de tipo relacional. Entonces, cuando analizamos los datos que tenemos respecto al uso de métodos anticonceptivos, sabemos que en la edad de la adolescencia en general, en las adolescentes, independientemente del nivel socioeconómico, el uso de métodos es más inconsistente que en las mujeres adultas, por cuestiones propias del desarrollo evolutivo, psicológico, de la edad de la que estamos hablando. Las ambivalencias, las contradicciones, los conflictos, son mucho más marcados en esta etapa de la vida que en otros momentos de la vida. Ahora, también hay una cuestión que tiene que ver con que las adolescentes en general tienen un uso más discontinuo de métodos que las adultas,
pero también tienen más dificultades en la negociación del método anticonceptivo con sus parejas. Es decir, particularmente en el uso del preservativo masculino, donde los propios varones, cuando los entrevistábamos, los adolescentes, nos decían que sí, que en general son ellos los que definen si usan o no se usa el preservativo, y muchas veces los adolescentes quedan en dependencia de esa voluntad de los varones y con muy pocas posibilidades de acordar el uso de métodos. Entonces, esto que también se repite en las parejas adultas, en las parejas adolescentes adquiere otras características. Además se suma a esto otras cuestiones. Por ejemplo, el uso de métodos anticonceptivos supone una lógica de anticipar, ¿no? Uh-huh. Es decir, supone una lógica de la anticipación de un evento que se quiere evitar que suceda. Por ejemplo, un embarazo que no se quiere tener en ese momento. Pero esa lógica de la anticipación es una lógica que digamos que es difícil de compatibilizar con otra lógica que generalmente predomina en las y en los adolescentes, y en particular en las y en los adolescentes con ciertas necesidades básicas insatisfechas, que es lo que se denomina como lógica de la inmediatez. Es decir, la satisfacción como más inmediata de ciertos deseos, necesidades. Entonces hay ahí como una situación que es compleja, que es contradictoria, que hay que entenderla, hay que comprender de qué estamos hablando, y nos parece además que es muy importante como colocar el foco en esta cuestión multidimensional. Hoy hablábamos de las desigualdades sociales son estructurales, pero también hay, junto con esas desigualdades sociales, hay otro tipo de factores que son de corte, si se quiere, más intermedios, y otros más próximos, más vinculados a las propias vidas cotidianas, cercanías de las adolescentes. Entonces hay que mirar como los distintos niveles de la complejidad de este fenómeno, que en nuestra perspectiva estamos frente a un problema de la desigualdad social que adquiere, digamos, complejidades para la intervención de la política pública, si es que esta política quiere fomentar un enfoque de derechos y de igualdad de oportunidades. Antes de entrar en eso, habíamos hablado hace unos minutos a propósito de la relación que tiene el embarazo adolescente con el acceso a la educación. Hay un dato que no mencionamos, pero que es bastante sorprendente, que el porcentaje de adolescentes madres que abandonaron el sistema educativo es del 95%, según la última medición, y además viene en aumento en relación a los estudios anteriores. Pero en cuanto a la inserción en el mercado laboral, por ejemplo, no existen diferencias sustanciales entre las madres adolescentes y las adolescentes que no han tenido hijos. De todos modos, ustedes combinaron los datos de quienes están por fuera del sistema educativo con quienes no trabajan para estudiar un concepto que llaman la reclusión en el ámbito doméstico. ¿Podemos explicar qué es este concepto y qué fue lo que detectaron concretamente? Sí, a ver, básicamente las adolescentes que son madres, el 57%, es decir, más de la mitad de ellas, no estudia ni está trabajando remuneradamente. Es decir, su vida cotidiana, y este es el relato. A ver, para que ustedes se hagan una idea, les preguntamos en un momento a las adolescentes, que nos contaran cómo era un día desde que se levantaban hasta que se acostaban, ¿sí? El relato sobre cómo es un día en su vida cotidiana, y esto se mantuvo en todas las entrevistas que tuvimos, es básicamente actividades dentro de la casa vinculadas a cuestiones domésticas y de cuidado de los hijos, y esto se repite de lunes a domingo, y se vuelve a repetir de lunes a domingo. Digo, esto para graficar que hablamos con reclusión en el ámbito doméstico. Hay una parte del informe que ustedes señalan, por ejemplo, que dentro de sus conclusiones, que la interacción social parece estar limitada, por ejemplo, a la vida familiar y a las redes sociales, y mencionan allí en especial a Facebook, si bien esta modalidad de inserción es censurada por sus parejas. Sí, porque básicamente las adolescentes, además de las actividades domésticas, esas actividades domésticas y de cuidado de sus hijos o de su hijo, están acompañadas por la televisión, el consumo de telenovelas es muy alto, y la otra vía de comunicación que tienen, digamos, con el mundo, entre comillas, es a través de las redes sociales, fundamentalmente el uso del Facebook, que en aquellas que están con pareja conviviente,
también es un asunto crítico que necesitan negociar permanentemente. Es decir, donde las parejas, lo que ellos nos plantean es que las parejas muchas veces controlan, no les gusta que estén usando y contactándose a través del Facebook. Es decir, nosotros en un momento del trabajo hablamos incluso de una doble reclusión. No solamente de la reclusión en el ámbito doméstico, sino de una doble reclusión, porque otra de las cuestiones que estuvimos observando es que en los dos escenarios territoriales donde colocamos la lupa, digamos, Jardines del Hipódromo y Casaballe, pero particularmente en Casaballe, la movilidad de las adolescentes por fuera de la zona de ese barrio es muy limitada. Estas adolescentes que son madres, que están básicamente, que no están trabajando, que no están estudiando y que su vida circula fundamentalmente dentro del hogar, prácticamente salen muy poco del barrio y conocen muy poco por fuera del barrio, ¿eh? No es que no salgan, algunas de ellas no conocen la playa, no conocen el centro, es decir, no salen de el entorno más próximo. Es decir, sus oportunidades de abrir su mirada a distintas a otros paisajes humanos, a otras posibilidades de interacción social, de vínculos, está muy reducida. Ahí es cuando nosotros hablamos que hay una cuestión también que no solamente tiene que ver con la desigualdad económica, tiene que ver con la desigualdad social en términos del acceso al capital social, del acceso al capital simbólico, de la posibilidad de circular por la ciudad, de la posibilidad de ampliar las redes sociales, los vínculos. Estamos hablando de adolescentes que en realidad ellas mismas nos manifiestan, bueno, el haber tenido hijos, me colocó, si se quiere, no lo dicen así, en un lugar de adulta. Bueno, el martes cuando se presentó la estrategia por parte del gobierno, la ministra Marina Arizmendi apuntó justamente a que hay adolescentes que con el embarazo ganan un lugar de reconocimiento y valor en la comunidad. ¿Eso se concluye a partir de las entrevistas y el trabajo que realizaron ustedes? Sí, porque, para estas comunidades o para algunas comunidades, la maternidad está altamente valorada. De hecho, la posibilidad de interrumpir el embarazo no aparece dentro de las opciones. Lo que sucede es que las adolescentes toman noticia del embarazo y lo aceptan continuar, sin que necesariamente medie una reflexión, ¿no? Pero bueno, se acepta continuar porque socialmente es lo que se espera que suceda. No, digamos, el embarazo las coloca rápidamente en un lugar adulto en esa comunidad. Nosotros en algún momento hablamos de que las protege del riesgo de ser adolescentes mujeres en algunas comunidades, porque también hay que decirlo, que las adolescentes mujeres en algunas comunidades están expuestas a situaciones de violencia, y de alguna manera el embarazo y la maternidad las protege de esas situaciones, o por lo menos está la ilusión de que eso sea así, de que las proteja y que las coloque en un lugar de mayor certidumbre, un lugar adulto. Y nos preguntamos seriamente de qué tipo de adolescencias estamos hablando. Que estamos hablando de adolescencias cuando las propias adolescentes nos dicen que toda su vida, o nos muestran que toda su vida a partir de ese momento se estructura en la vida de una mujer adulta. Y mientras tanto, ¿cómo lo vive el hombre también? Porque eso es un aspecto en el que ustedes también indagan entrevistando a los varones, ¿no? Entrevistamos a adolescentes varones, no pudimos contactar a adolescentes varones padres, no nos fue posible. Esto responde a que en general es muy bajo el porcentaje de adolescentes padres en el país, ¿no? Aunque este es un dato difícil de medir con mayor precisión, a diferencia del dato de las mujeres madres. Igualmente... Perdón, ¿esto qué quiere decir? ¿Es bajo el porcentaje de adolescentes padres por un tema de no reconocimiento o porque en general los padres de las madres adolescentes son personas ya más adultas y no son adolescentes? Bueno, primero, medir paternidad es mucho más complejo que medir maternidad. Es decir, por eso siempre se mide la fecundidad de un país en base a la fecundidad de las mujeres y no de los hombres, ¿sí? Por varias cosas, por el subregistro, por la declaración, la baja declaración, porque no, la fidelidad del dato es distinta en el caso de las mujeres. Ahí hay un problema metodológico que los demógrafos deberán ver si es posible resolver, y yo sé que a nivel internacional se está trabajando en esa dirección. Ahora, a su vez, por otro lado, también hay que decir que los progenitores
los progenitores que participan en estos embarazos en adolescentes no necesariamente son adolescentes. En general se estima una distancia, un promedial de 5 o 6 años de edad entre el varón y la mujer. Son hombres jóvenes, a veces, insisto, con 5 o 6 años promedio de edad de diferencia, que en estas edades no es una distancia poco, es una distancia importante, digamos, ¿no? Entonces, pero ese dato es un dato sobre el que vamos a empezar a trabajar ahora más finamente, porque no se ha preguntado en las encuestas, ¿sí? Entonces no es un dato que nosotros tengamos que lo podamos decir con mayor nivel de certeza, digamos, ¿no? Tenemos algunos indicios y aproximaciones al dato, pero no, es interesante, porque tiene que ver con esta visión de que el embarazo en adolescentes es un tema de las adolescentes mujeres. Tanto es así que no se pregunta la edad del progenitor. Tenemos problemas ahí de vuelta con la comunicación para escucharla un poquito. Le comentábamos. ¿Hola? Eso, ahora sí. A propósito de lo que son las estrategias que ha diseñado el gobierno, ¿no? Porque recordemos que las autoridades tomaron este trabajo que ustedes elaboraron y bueno, y de allí se plantearon bajar las cifras, por ejemplo, de 58 a 48 casos por cada 1000 mujeres por cada 1000 casos de mujeres con embarazo adolescente, ¿verdad? Esta cifra se la propusieron de aquí al año 2020 y para eso elaboraron, y el Ministerio de Salud Pública en concreto elaboró 15 objetivos prioritarios, ¿no? Para lograrlo sugirieron y hicieron públicas aplicaciones como una que tuvo lugar hace pocos días, que se presentó hace pocos días, como la aplicación móvil Gurú del sexo, que busca que los jóvenes se informen sobre este tema, además de los derechos que tienen para acceder de manera gratuita, ¿verdad?, a los métodos anticonceptivos y preservativos en todos los centros de salud. También plantearon la posibilidad de planes pilotos con expendedores de preservativos en lugares públicos como boliches, liceos, facultades o clubes deportivos. Y también, según se establece en uno de los documentos de objetivos sanitarios, otra de las medidas es la difusión de los anticonceptivos más efectivos, que son los implantes. Y veía justo, por ejemplo, un mensaje que nos llegaba de un oyente, de Juan, de La Unión, que dice: en la policlínica de ACE donde trabajo, las adolescentes están aceptando y requiriendo implante subdérmico y bajamos así los embarazos en control en 75%. ¿Cómo ven ustedes en líneas generales lo que han sido estas políticas diseñadas y qué efectos esperan que puedan llegar a tener? A ver, hoy estamos a jueves. El martes pasado se enlazó esa estrategia nacional para la prevención del embarazo no intencional en adolescentes, ¿no? Con ese conjunto de actores que ustedes señalaban al comienzo de la nota, de distintos sectores del Estado. A mí me parece muy interesante porque es una estrategia intersectorial, es decir, saca o por lo menos coloca este asunto donde debe estar colocado, que es en el campo de las políticas sociales, políticas educativas, políticas económicas, políticas de salud, el interjuego de todas esas políticas. No es un tema solamente de la política sanitaria, ¿sí? A mí me parece que eso es interesante de visualizarlo, porque cuando perciben un cambio en ese sentido, no se estaba trabajando así. No, claro que no. Hasta hace no mucho tiempo este era un tema casi exclusivamente tomado por el sector sanitario, y el resto de los sectores de las políticas del Estado públicas estaban, yo le diría que inactivos frente a tomar este asunto como un asunto de agenda pública, a eso me refiero, y a trabajar en desarrollar estrategias innovadoras, que no es sumar lo que se está haciendo hasta ahora y hacer más de lo mismo, sino repensar desde un enfoque efectivamente de derechos, de igualdad de oportunidades, de desarrollo de ciudadanías, cómo se articula una estrategia coherente con esos principios que la política nacional quiere impulsar. Entonces, lo que le puede competir al Ministerio de Salud Pública sin duda que tiene que ver con
cuestiones que hacen a la accesibilidad a las prestaciones en salud sexual y reproductiva, a una oferta más amplia, diversificada de métodos anticonceptivos, que las adolescentes tengan la posibilidad de optar por un tipo de método que más se ajuste a sus circunstancias, por políticas en el primer nivel de atención, de promoción de derechos, de prevención en salud. Esto que decíamos, las adolescentes y los adolescentes no son... no optan por los servicios de salud como un espacio a donde acudir por cuestiones vinculadas a su sexualidad, a su vida reproductiva. Entonces hay que repensar esa ingeniería, ese vínculo entre lo que los servicios ofrecen y lo que las demandan en términos de información y en términos de apoyo y orientación, tanto las adolescentes como los adolescentes. Así como está planteado ese vínculo entre los servicios de salud y la población adolescente, sabemos que es un vínculo que no está dando resultados, pero no por el embarazo en la adolescencia, sino porque no se usan los servicios por parte de los adolescentes en general, salvo por ir a acceder al carnet de salud del adolescente. Pero eso implica que hay que repensar un tipo de abordaje distinto al que yo sé que en ese sentido los servicios de primer nivel de atención en Montevideo están haciendo esfuerzos y repensando cómo reestructurar sus prestaciones y su forma de vinculación con los adolescentes, pero igualmente ahí es parte de una política nacional sobre la que hay que trabajar. El tema de la incorporación de los implantes subdérmicos anticonceptivos en nuestro país, esto es relativamente reciente, están disponibles en el sector público, no así todavía en el sector mutual. Tengo entendido de que esto se va a incorporar a la canasta de métodos anticonceptivos para todas las mujeres usuarias del Sistema Nacional Integrado de Salud. El tema con los implantes subdérmicos es que, en términos de efectividad es un método muy efectivo. La evidencia científica muestra que es un método de larga duración, lo que llaman los métodos de larga duración, al igual que el DIU, y en términos de efectividad es uno de los métodos más efectivos. La literatura a nivel internacional lo recomienda para la población adolescente, justamente por esto que hablábamos, en términos de que, de que las adolescentes tienen una relación como más ambivalente, con el uso de métodos anticonceptivos orales y tomar las pastillas todos los días las expone muchas veces a los olvidos. Entonces es un método que efectivamente ese riesgo no se corre, el del olvido, el de la mala administración, pero ciertamente es un método que, al igual que cualquier otro método, debe formar parte de una canasta de métodos en la cual la persona con información pueda dilucidar y elegir cuál es el método que mejor se ajusta más le resulta convincente en función de sus circunstancias, ¿no? Alejandra, lo que se trata es que las personas elijan el método con el asesoramiento y la información necesaria para ello. Alejandra López, hay que trabajar. Psicóloga, una de las coordinadoras además del informe sobre maternidad adolescente en el que se basó la propuesta lanzada por el gobierno esta semana. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Seguimos atentos a este tema y volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias a ustedes, muy amables.